Darío Adanti destrozó en directo a un tertuliano que llevaba minutos construyendo su trampa con cuidado, y lo hizo sin levantar la voz, sin perder la calma y con un argumento tan preciso que dejó al otro mirando la mesa sin saber exactamente qué había pasado. Lo que ocurrió en ese estudio no fue un debate, fue una disección pública. Y el que terminó sobre la mesa de operaciones no fue quien llevaba el bisturí. Lo más inquietante de todo no es lo que Adanti dijo. Es lo que ese intercambio revela sobre cómo funciona el debate político en este país, quién tiene permiso para reírse, de qué se puede hacer humor y quién decide cuándo la memoria histórica se convierte en un escudo para no tener que defender ningún argumento. Si crees que un libro de humor político no puede desmontar años de retórica instalada en los platós españoles, quédate aquí, porque lo que pasó esa tarde lo vamos a contar entero, y este espacio es el único sitio donde lo vas a encontrar sin cortes y sin filtros. Suscríbete ahora mismo, porque este tipo de momentos los contamos aquí antes de que se diluyan en el ruido. Hay que entender primero quién es Adanti para entender por qué ese debate no podía terminar de otra forma. No es un humorista que hace chistes cómodos desde la distancia segura de un escenario sin consecuencias. Es el director de una revista de humor político que ha operado con escolta policial por amenazas directas de grupos de ultraderecha. Ha entrado y salido de teatros con protección porque sus chistes sobre Franco incomodaron lo suficiente a sectores de la derecha institucional como para intentar cancelar los festivales donde actuaba. Eso no es anécdota, eso es currículum. Eso es la diferencia entre hablar del fascismo como categoría histórica desde un libro de texto y haberlo tenido en la puerta de tu trabajo enviando mensajes que los jueces tuvieron que valorar. Cuando alguien con esa trayectoria se sienta en un plató a defender el humor como herramienta política, no lo hace desde la ingenuidad teórica. Lo hace desde la experiencia directa de haber comprobado qué es exactamente lo que más duele a los que quieren silenciar el debate. Y lo que más duele, como lo hemos visto siempre en la historia, es la risa. La risa es la única arma que no se puede confiscar con un decreto. Pero el tertuliano llegó preparado, o al menos eso creía. Construyó su argumento con el tipo de piezas que suenan razonables desde lejos y se deshacen en cuanto alguien las mira de cerca. Argumentó que meter en el mismo saco a un incel, a un criptobro y a un neonazi histórico era un error conceptual de proporciones graves, casi una frivolidad intelectual. Que el fascismo mató decenas de millones de personas en Europa y que equipararlo con un chico del gimnasio que consume cierto tipo de contenido online era, en sus propias palabras, una falta de respeto a la memoria histórica. Y hay que reconocer que el argumento tiene una superficie presentable. Hay que reconocer que suena a preocupación legítima, pero debajo de esa superficie hay un mecanismo muy concreto que Adanti identificó desde el primer segundo, y que este tipo de argumentos llevan décadas utilizando con una eficacia inquietante: la solemnidad como anestesia. Porque si el fascismo solo puede ser nombrado con el tono apropiado, con el marco conceptual correcto, con las referencias históricas en el lugar exacto, entonces cualquier forma de señalarlo que no cumpla ese protocolo puede ser descartada como banalización. Y eso, amigas y amigos, es exactamente lo que le conviene al fascismo. No que nadie hable de él, que nadie pueda hablar de él sin que alguien en la mesa le corrija el tono. Suscríbete a este espacio si quieres seguir viendo este tipo de análisis cada vez que alguien intente usar la solemnidad como escudo. El manual de Mongolia, que Adanti llevaba bajo el brazo esa tarde, lleva semanas circulando como algo más que un libro de humor. Es una guía para identificar las mutaciones del discurso reaccionario que llevan años ocupando conversaciones de sobremesa, grupos de mensajería y algoritmos de distribución masiva. No es un panfleto. Es un mapa. Un mapa que traza las rutas por las que el pensamiento autoritario viaja desde los márgenes hasta el centro sin que nadie ponga una señal de tráfico. Y el tertuliano, en ningún momento de esa entrevista, dio señales de haberlo abierto. Lo debatió con la confianza de quien ha leído mucho sobre lo que otros escriben y muy poco de lo que está debatiendo en ese preciso instante. Eso ya era un primer problema. Pero el segundo problema era más grave todavía, y tardó exactamente 3 minutos en salir a la superficie.
porque mientras el tertuliano exigía rigor conceptual y respeto por la memoria histórica, llevaba minutos usando sin ningún pudor el argumento favorito de quienes llevan décadas normalizando el discurso de la ultraderecha en los platós de este país: la falsa equivalencia. El movimiento que consiste en señalar que si los antifascistas también pueden tener comportamientos autoritarios, entonces el antifascismo como categoría queda contaminado y ya no puede usarse como herramienta de análisis sin que alguien te llame sectario. Es un movimiento elegante, suena a equilibrio, suena a que quien lo usa está por encima de los bandos. Pero lo que hace en realidad es igualar el autoritarismo de un insulto en redes con el autoritarismo que llenó fosas comunes en este país. Y a Danti no lo dejó pasar. Le explicó, con una calma que resultaba más letal que cualquier grito, que el autoritarismo de Stalin no era fascismo porque el fascismo tiene parámetros específicos, y que citar a Hannah Arendt para concluir que no hay que reírse del fascismo era, precisamente, malentender a Hannah Arendt de arriba abajo. La banalización del mal no consiste en reírse del fascismo, consiste en dejar que opere sin nombrarlo, sin señalarlo, sin ponerle ningún nombre que alguien pueda reconocer cuando lo tenga delante. Y entonces llegó la pregunta que el tertuliano no tenía respuesta preparada. Si el humor no sirve, si la solemnidad es lo que exige la memoria histórica, ¿por qué los que cancelan festivales de teatro y envían amenazas a revistas de humor son exactamente los mismos que ahora piden que el fascismo sea tratado con reverencia y distancia académica? Ese silencio duró menos de lo que parecía, pero duró, y lo que vino después fue el segundo golpe, el que nadie esperaba porque llegó disfrazado de concesión. Antes de llegar ahí, si llevas este tiempo aquí y todavía no te has suscrito a este espacio, este es el momento, porque lo que queda por contar es todavía más preciso y no vas a querer perder el hilo. Danti citó al historiador Robert Paxton, autor de uno de los estudios más rigurosos que existen sobre el fascismo como fenómeno político, para señalar algo que el tertuliano claramente no tenía en su guión: el fascismo nunca ha tenido una ideología coherente. Puede ser estatista o ultraliberal según le convenga al momento. Puede defender la tradición o destruirla, si el poder lo requiere. Lo que tiene el fascismo no es una doctrina. Es una estructura emocional: miedo, resentimiento, identidad amenazada, enemigo interior claramente identificado. Y esa estructura funciona exactamente igual con incels que con camisas negras. La diferencia es de escala y de contexto histórico, pero el mecanismo de reclutamiento emocional es el mismo. Entonces, cuando Mongolia publica un manual para identificar a criptobros, negacionistas, forococheros y neonazis en el mismo índice, no está equiparando sus crímenes ni poniendo en la misma fosa a un chico con problemas sociales y a un criminal de guerra. Está mapeando el mismo territorio emocional desde el que opera el fascismo cuando busca material humano para sus mayorías funcionales. Eso no es banalizar. Es entender cómo funciona el reclutamiento antes de que llegue la fase en que ya nadie se puede reír de nada porque hay demasiados muertos encima de la mesa y demasiada gente preguntándose cómo llegó a pasar esto sin que nadie lo viera venir. El tertuliano lo intentó una vez más. Dijo que él también valoraba el humor, que entendía perfectamente su función cultural, que tenía referencias teóricas para demostrarlo, pero que había que tener cuidado, que no hay que olvidar lo que el fascismo hizo en España, que la memoria de las víctimas exige un tratamiento que no puede confundirse con material de entretenimiento. Sonaba razonable, sonaba incluso como un gesto de buena voluntad. Pero ya lo hemos visto, como bien lo sabes, mis amigos. La buena voluntad expresada en el momento exacto en que uno está perdiendo un argumento tiene un nombre, y ese nombre es maniobra de distracción. Danti lo reconoció de inmediato y respondió con una frase que dejó el plató suspendido durante varios segundos. Dijo que él venía de un país que había sufrido la violencia real de la derecha fascista, y que hacía humor sobre eso con escolta policial en la puerta del teatro, sin añadir nada más, sin elevar la voz, sin pedir que nadie aplaudiera, dejando que la frase aterrizara sola y que cada persona en ese estudio hiciera la cuenta que le correspondía.
porque el hombre que le estaba pidiendo solemnidad y cuidado y respeto ante el fascismo llevaba toda la entrevista sentado en un plató de televisión sin que nadie le hubiera enviado una sola amenaza. Y Adanti, el que supuestamente estaba banalizando, había tenido que entrar y salir de sus propios espacios de trabajo protegido por agentes de policía. Ese contraste no necesita análisis, ese contraste se explica solo. Y aún así, la historia todavía no había terminado, porque lo que Adanti develó en el tramo final de ese debate cambia la lectura de todo lo anterior y cierra el argumento de una forma que resulta difícil de refutar sin cambiar de tema, que es exactamente lo que el tertuliano hizo a continuación. El tertuliano, ya en la recta final, intentó el movimiento de cierre que usa cualquiera que ha perdido un argumento en directo, pero no quiere reconocerlo. La concesión aparente, seguida de una distinción que parece técnica, pero que en realidad es un intento de recuperar el territorio perdido. Dijo que sí, que el humor podía ser legítimo, que lo entendía, que no lo cuestionaba, pero que él diferenciaba entre un incel y un fascista, que un incel era un idiota con problemas de socialización, no un fascista con ideología articulada, que esa distinción importaba, que confundirlos era un error que tenía consecuencias políticas reales. Fue entonces cuando Adanti soltó la frase que llevaba toda la entrevista preparando sin que nadie, incluyendo el propio tertuliano, lo hubiera visto venir. Le preguntó cuántos idiotas habían apoyado a Mussolini. ¿Cuántos idiotas sin ideología articulada? ¿Cuántos tipos con problemas de socialización? ¿Cuántos hombres resentidos sin un proyecto político consciente habían hecho funcionar los regímenes fascistas históricos? Porque la cúpula fascista siempre ha sido pequeña. Los ideólogos siempre son pocos. Lo que el fascismo necesita no es mayorías convencidas con argumentos. Necesita mayorías funcionales. Gente que actúa por miedo, por inercia, por banalidad, por oportunismo, por el simple impulso de estar en el lado que parece ganar. Y negarle la categoría de material fascista potencial a los incels, a los criptobros y a los forococheros porque no llevan uniforme ni han leído a Ebola es exactamente el tipo de error conceptual que permite que el fascismo avance sin que nadie lo nombre hasta que ya es demasiado tarde para nombrarlo sin consecuencias. No era una comparación de crímenes, era una cartografía del reclutamiento. Y eso, amigas y amigos, es lo que el tertuliano no supo refutar. Suscríbete ahora mismo a este espacio si quieres estar aquí la próxima vez que alguien intente este mismo movimiento y se quede igual de expuesto delante de todos. Lo que siguió en el plató fue ese silencio particular que se produce cuando alguien acaba de ganar un debate y todos los presentes lo saben, pero nadie quiere ser el primero en decirlo en voz alta porque eso implicaría hacer visible lo que acaba de pasar. El tertuliano cambió de tema. Preguntó por el peronismo, por Argentina, por si Vox daba miedo o no daba miedo. Preguntas legítimas en otro contexto, quizás, pero preguntas que llegaban en el momento preciso en que ya no había ninguna respuesta posible para lo anterior, y que cumplían la función de meter ruido suficiente como para que el tramo final del debate no quedara registrado como lo que era, una retirada. Adanti las respondió con la misma precisión quirúrgica que había aplicado desde el principio. Sobre Vox, explicó que la herramienta más eficaz para combatirlos era ridiculizarlos, porque nada les duele más que el ridículo público, y que eso no era una estrategia de humoristas, sino una conclusión que la historia respalda. Sobre los nacionalismos populistas del tercer mundo, explicó que generaron coaliciones imposibles entre derecha fascistizante e izquierda antiimperialista, y que esa lógica de frente único, alrededor de una bandera nacional, puede reproducirse en cualquier contexto donde el enemigo exterior sea más útil políticamente que la coherencia ideológica interna. Lo dijo con una exactitud que dejó a la mesa sin nada que añadir, salvo la pregunta que nadie se atrevió a formular en voz alta. Las reacciones al fragmento de esa entrevista que circuló en redes en las horas siguientes dijeron más sobre el estado real del debate político español que cualquier análisis publicado en una columna de opinión. Una parte aplaudió a Adanti por haberle puesto nombre y límite al discurso de la falsa equivalencia que lleva años instalado en los platós de este país con la comodidad de quien sabe que nadie le va a pedir que lo justifique.
Otra parte dijo que el humor es peligroso y que Mongolia va demasiado lejos y que hay cosas que no se pueden poner en el mismo chiste. Y una tercera parte, la más reveladora de todas, pasó horas debatiendo en redes si un incel es o no es fascista, sin que nadie en esa conversación hubiera abierto ni una sola página del libro que estaban discutiendo. Eso es exactamente lo que el manual quería provocar. No está diseñado para convencer a los que ya están convencidos. Está diseñado para que la próxima vez que un cuñado, un criptobro o un tertuliano de guardia intente el movimiento de la falsa equivalencia o el argumento de la solemnidad, haya alguien en la mesa que sepa exactamente cómo contestar y por qué esa respuesta importa. Porque el fascismo no ha ganado históricamente por tener razón. Ha ganado por ocupar el espacio que otros dejaron vacío, creyendo que la seriedad y las buenas intenciones eran suficiente respuesta. Y aquí está la pregunta que este caso planta encima de la mesa sin que nadie en ese plató se atreviera a formularla de frente. ¿Cuántas veces hemos visto en la televisión española a alguien invocar la memoria histórica como escudo mientras normalizaba en la misma frase el lenguaje y los marcos conceptuales de la ultraderecha? ¿Cuántas veces hemos escuchado que llamar facha a alguien es exactamente lo mismo que llamarle comunista, como si los dos términos tuvieran el mismo peso histórico, las mismas fosas, el mismo recuento de víctimas en este país concreto? Adanti lleva años dentro de esa contradicción, por eso escribió el manual, por eso lo presenta sabiendo de antemano que alguien en cada plató va a intentar hacerle exactamente lo que le hicieron ese día. Y por eso cada vez que sale de uno de esos estudios, sale habiendo ganado no porque haya levantado la voz, sino porque llegó con los argumentos que el otro no tenía, y con la experiencia de quien ya sabe cómo termina este tipo de debates cuando alguien en la mesa se ha tomado la molestia de leer el libro que está discutiendo. La hipocresía del debate público español lleva demasiado tiempo usando la solemnidad como coartada para no tener que defender ninguna idea con argumentos reales. Y mientras eso siga siendo así, aquí vamos a seguir señalando cada caso en el que alguien intente ese movimiento y se quede expuesto delante de todos. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte la próxima vez que eso pase, porque casos como este no van a escasear. Darío Adanti salió de ese plató con el mismo libro con el que entró, sin haberlo necesitado abrir porque el argumento ya lo llevaba dentro. El tertuliano salió con una pregunta que no supo responder y con el recuerdo de un contraste que no tiene forma de desactivar. El que lleva años pidiendo solemnidad ante el fascismo nunca ha tenido que entrar a trabajar con escolta. El que supuestamente lo banaliza ha recibido amenazas documentadas por hacer chistes sobre Franco. Esa diferencia, que en una conversación de bar puede parecer un detalle menor, es en realidad la diferencia que separa a quien entiende el fascismo como fenómeno vivo y presente de quien lo trata como una pieza de museo que solo puede tocarse con guantes y con el tono correcto. Y mientras la hipocresía del debate público siga usando la memoria histórica como escudo para no tener que defender ninguna idea con argumentos reales, este espacio va a seguir contando cada caso en el que eso ocurra. Suscríbete si no quieres perderte el próximo. El fascismo nunca necesitó mayorías convencidas, solo necesitó mayorías calladas. La única vacuna que ha funcionado históricamente contra ese mecanismo tiene un nombre preciso, se llama humor. Y Adanti lo sabe mejor que nadie porque lleva años recibiendo amenazas exactamente por practicarlo.